apreciados participantes, bienvenidos a esta segunda webconferencia del Grupo Tecnología CTL, donde veremos hoy la estrategia de BI. Bueno, entonces, referente a la estrategia de BI, permítanme un momento, verificamos por acá, listo. Referente a la estrategia de BI, ¿qué es lo que veremos hoy? Pues conectando con nuestro tema anterior, podemos decir lo siguiente. Decíamos que la inteligencia de negocios nos va a permitir tomar decisiones basadas en datos. ¿Qué veníamos? De decisiones que son basadas en la intuición. ¿Qué tipo de decisiones? De pronto, cuando una persona pues tiene cierta experticia del negocio, cuando esa persona pues, algo conoce de la organización y demás, pero pues no se basa en los datos para la toma de decisiones. Y pues que la inteligencia de negocios nos permitía esa toma de decisiones basadas en los datos de la organización, tanto del presente como del futuro. Entonces, pues teniendo eso en mente, ya vimos en la actividad anterior que la inteligencia de negocios abarca muchas cosas. Abarca el software, las aplicaciones, la infraestructura, las metodologías y demás. Todo aquello que nos permita que con nuestra información la podamos acceder, transformar, administrar y crear para la toma de decisiones. Entonces, pues este es como el objetivo final allí. Y para esto, pues tenemos que presentar la información de una manera muy condensada para el usuario final, que se haya dicho que pues por lo general es alguien del nivel estratégico, de la organización, un directivo y demás. Bueno, entonces pues con esto en mente, también pues podemos decir que la inteligencia de negocios es algo que permite transformar unos datos sin procesar en información significativa y útil. ¿Listo? Entonces pues nosotros en las organizaciones hemos visto que se almacenan diferentes datos y que entonces pues estos datos están allí sin un procesamiento, a veces sin un análisis, es muy difícil a veces generar algunos reportes, entonces pues lo que hacemos es un proceso de transformación para que esa información sea útil para la organización, útil para la toma de decisiones, útil para analizar cómo va la organización, si está alcanzando algunas, digamos, metas que tiene establecidas, si la información pues está mostrando algo significativo y demás. Entonces, pues la inteligencia de negocios nos permite transformar esto. Y nos permite dos cosas, ¿no? Entonces, dependiendo de todos estos datos, cuando los estamos transformando, cuando estamos haciendo como un proceso de recopilar diferentes fuentes de datos, podemos ver hacia el pasado y hacia el presente, como en la primera imagen, que es eso que nos permite la inteligencia de negocios, o ya ver, por ejemplo, todo hacia futuro cuando se hacen algunos modelos, que son los modelos predictivos, que es lo que uno ve en áreas como el Machine Learning o aprendizaje automático, que ya son temas muy conocidos, o hemos escuchado de eso, pues gracias a la inteligencia artificial. Y todo esto para llegar a la estrategia de BI. Entonces, fijémonos cómo nosotros a través de los datos y de su transformación y de su análisis y de consolidarlos y demás, pues queremos hacer un trabajo de inteligencia de negocios en las organizaciones para que nos ayude en la toma de decisiones. Pero antes de eso, nosotros tenemos que establecer algo que es la estrategia de BI o esa estrategia de inteligencia de negocios. Bueno, pues resulta que cuando vamos a hacer un proyecto de inteligencia de negocios, entonces, pues al igual que en otros proyectos que impliquen software, por lo menos siempre tenemos algunas tareas básicas allí, ¿no? O sea, básicas en el sentido que son transversales, si el proyecto es web, si es de inteligencia de negocios, incluso si son proyectos un poco más orientados al análisis de datos desde la inteligencia artificial y demás, siempre tendremos que llegar a una etapa de análisis y de requerimientos, porque ese es el punto de partida nuestro, ¿no? Pues entender cuál es la organización para la cual se desea construir el sistema de inteligencia de negocios, de allí identificar algunos requerimientos, ver cuál es el valor agregado que dará el sistema de BI antes de ponernos a hacer todo lo demás.
en todo lo que hagamos nosotros de desarrollo de software, es muy importante siempre hacer esa etapa de análisis. ¿Por qué? Porque si nosotros, digámoslo así, como ingenieros de datos, en nuestro caso, no entendemos muy bien toda la organización, cuál es su dinámica, entonces no sabremos ese sistema de inteligencia de negocios, digamos, a qué le va a aportar en la organización, cuál es el sentido de analizar esos datos, para qué los necesitará la gerencia y demás. Entonces, pues viene toda esa parte de análisis y requerimientos, que es lo primero que siempre hacemos. Ya en eso, entonces, vendremos a una parte que típicamente en el desarrollo de software y en los modelos que conocemos es la parte de diseño, y en nuestro caso, pues, eso se ve reflejado en la modelización, en la estrategia de BI. Entonces ya venimos a definir, por ejemplo, ya hablando de algo que es el Data Warehouse o la bodega de datos, a modelarla, cómo va a quedar, qué tablas la van a conformar y demás. Vendría entonces la parte de desarrollo, de construir pues esta bodega de datos, hacer los procesos ETL, cargar los datos y demás. En la vida real colocar esto en producción para que los usuarios pues ya puedan consultar la información de allí. Entonces el desarrollo implicará también una construcción de unos reportes y la parte de formación y documentación para los usuarios. Y todo esto es lo que conocemos como la estrategia de BI, todo lo que va desde el análisis hasta dejar el sistema funcionando. Entonces son varias fases de la estrategia de inteligencia de negocios las que iremos abordando a lo largo de estas actividades en estas semanas que estemos en este curso. Esa parte de análisis de requerimientos, entonces fijémonos que inicialmente uno tendría que planificar el proyecto como tal, decir quiénes serán las personas que van a trabajar allí, con qué recursos contamos, tanto a nivel físico como el equipo de trabajo y demás, y luego sí definir los requerimientos del negocio. Es decir, el sistema de inteligencia de negocios, desde el punto de vista del negocio, va a ayudar a analizar qué o para qué. ¿Listo? Y después de eso sí ya nos vamos a cuadrar, por ejemplo, toda la parte del modelado. Entonces, por eso acá hay un tipo de tablas que usamos en las bodegas de datos, que son las tablas de dimensiones y las tablas de hechos, que luego lo veremos en otra actividad. Y por eso nosotros vemos aquí lo del modelado dimensional. Llevamos a la construcción eso, entonces por eso el diseño físico, la implementación por acá, después de tener esto ya, digamos, la bodega como tal construida, tendremos que cargar la información, por eso el proceso de tele e implementarlo ya pues a nivel operativo. Seguramente esto seguirá creciendo y necesita también mantenimiento y demás, como en todo software, ¿no? Y por acá, pues uno miraría otro tipo de cosas. Ya en la vida real, uno, por ejemplo, qué producto es el más adecuado para la organización, dependiendo en qué están las diferentes fuentes de datos, en la base de datos y demás. Y algunas cosas ya, por ejemplo, asociadas a la administración del proyecto. Entonces, toda esa estrategia de BI implica pues todo esto, ¿no? Algo muy global que va desde el planteamiento hasta la implementación y documentación. Entonces, como ya habíamos dicho, la primera parte, pues es todo lo que tiene que ver con los requerimientos de BI. Entonces, vamos a definir qué es lo que necesitamos y por qué vamos a empezar con nuestro proyecto de inteligencia de negocios. Ese es el punto de partida. Allí es clave entonces identificar procesos de negocio y necesidades de inteligencia de negocios. Esos procesos de negocio son, por ejemplo, los procesos que son la razón de ser también en lo que la organización se desempeña. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en una organización que se dedica a ventas, el proceso de negocio implicará precisamente la venta del artículo, su despacho, su distribución, también cómo se gestionan los inventarios y demás, y todo eso hace parte del proceso de negocio. Pero si estamos pensando, por ejemplo, en una organización que sea del área de salud, eso implicará, por ejemplo, la gestión de consultas, la gestión de pacientes y todo eso. Si se hacen exámenes allí, entonces, por ejemplo, si es una clínica, además de las consultas, seguramente tendrá laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, todo este tipo de cosas. O si, por ejemplo, es una organización que se dedique
a toda la parte académica, como una universidad, un colegio, pues serán otros procesos de negocio, ¿cierto? Entonces acá estos procesos de negocio tendrá que ver con la gestión académica, las notas, la evolución académica del estudiante, algunos procesos allí, apoyo y demás. Y entonces ya como uno sabe a qué se dedica su organización, identifica esos procesos de negocio, lo que uno posteriormente hace es identificar esas necesidades de inteligencia de negocios. O sea, bueno, y esta es la información, mi organización se dedica a las ventas, ¿qué será lo que quieren ver desde la gerencia? ¿Cuáles son las necesidades de inteligencia de negocio? Luego de eso, entonces miraríamos las verdaderas necesidades de TI en los departamentos, porque entonces si vamos a decir, vamos a generar desde la inteligencia de negocios unos reportes con información presente y pasada, histórica, que ayuden a la toma de decisiones de algo, todo el mundo quisiera participar allí, pero quiero decir todo el mundo a nivel organizacional, ¿no? Diferentes áreas, pero nos tocaría ver en realidad cuáles son las verdaderas necesidades que se requiere de eso, porque no todo lo que las organizaciones, las áreas quieren o los usuarios quieren le aporta valor a la organización. Entonces siempre hay que priorizar eso. También tendríamos que ver qué necesidades del negocio se busca resolver mediante BI. Entonces, pensando en preguntas, entonces, por ejemplo, ¿cómo estuvo la matrícula de mis estudiantes? ¿Cuáles son los programas académicos que prefieren? ¿Cuáles son los programas que menos prefieren? ¿Cómo estuvo la promoción académica? ¿Qué cursos son los que causan dificultad y todos se van quedando allí? Como en la nota, cuáles tienen una excelente promoción, todo ese tipo de cosas para tomar acciones, ¿no? Eh, y así entonces, por ejemplo, lo vamos cuadrando mediante preguntas. Así dependiendo de la organización para la cual se quiera hacer el sistema de BI, entonces lo iríamos pensando también en preguntas. Esto para orientar esas necesidades de BI que hablábamos aquí. Y también pues habrá algunas métricas que les interese a los gerentes ver allí, por ejemplo, la cantidad de unidades producidas en un semestre sobre lo proyectado en el año para saber en qué avance vamos y demás. Entonces, estas métricas son los numeritos que nos van midiendo si vamos alcanzando alguna meta que se especificó o no. Y allí entonces, como ya vimos que necesitábamos ver las necesidades de BI, llegamos a un tema que seguramente ya la gran mayoría de nosotros en nuestros cursos los hemos visto, que es toda la parte de requerimientos o requisitos de software, ¿cierto? Allí entonces veíamos la parte del requisito o requerimiento. Entonces siempre hemos dicho dos pisticas allí como para tenerlas presentes. Una, que el requerimiento es una necesidad, ¿cierto? Entonces resulta que en la organización tienen un usuario o un área, una necesidad de algo, entonces ese ya es como ese insumo para el requisito y que esa necesidad que existe allí, yo mediante software la puedo resolver, ¿cierto? Y ese software seguramente me va a brindar una funcionalidad y un conjunto de datos para satisfacer esa necesidad. Si hablábamos, por ejemplo, de que nosotros quisiéramos saber cuáles son los programas académicos con mayor matrícula, ¿no? Por ejemplo, para mirar la contratación de los profes o para poder ver si los oferto, pues en nuestro caso nuestra universidad oferta todos los programas en todo el país, pero hay universidades presenciales que, por ejemplo, tienen sedes en diferentes ciudades y no todos los programas están allí. Entonces, si alguien quisiera tomar una decisión de voy a abrir un programa o lo voy a cerrar, o etcétera, entonces seguramente necesitaría alguna especie de reporte y algún análisis de datos, entonces necesitaría una funcionalidad. O si estoy, por ejemplo, registrando las consultas en una clínica y quiero ver todos los datos del paciente, necesitaré funcionalidades. La funcionalidad donde me gestiona los datos del paciente, la funcionalidad donde el médico ingresa toda su evolución médica del paciente, los diagnósticos, los procedimientos, otra funcionalidad donde estén los laboratorios clínicos de ese paciente y demás. Entonces, aquí ya hay un conjunto de necesidades y entonces con los requerimientos pues estamos viendo cómo desde el software nosotros satisfacemos eso, que eso lo habíamos visto nosotros en los cursos de requerimientos. Y en ese tipo de requerimientos vamos como desde aquí, como está dibujadito con una pirámide de algunos requerimientos que son un poco más genéricos, algunos que son ya
asociados a calidad. Entonces, esos requerimientos genéricos o de negocio son esos requerimientos que nos dicen por qué el software se debe hacer para el nivel organizacional. Nosotros habitualmente escuchamos de los funcionales, nos cuentan ya el software debe hacer tal y tal, pero a nivel de negocio, entonces es un requerimiento más global. Entonces, por ejemplo, digamos, en cuanto al ejemplo de matrícula, nosotros podríamos decir que quisiéramos, mediante nuestro sistema de BI, analizar el comportamiento de matrículas de los últimos 2 años de una institución para poder tomar decisiones acorde a las metas organizacionales, por ejemplo. O podríamos decir también que con esos requerimientos de negocio nosotros queremos integrar diferentes fuentes de datos para analizar las ventas de la organización y que esto permita la toma de decisiones de las áreas encargadas de gestionar ventas, marketing, clientes y demás. Entonces son cosas como a nivel de la organización. Fíjense que nosotros no estamos diciendo allí, necesitamos que la aplicación haga esto como nosotros o los otros requerimientos que son más técnicos, sino este es muy global. Estos requerimientos genéricos es como si nosotros tuviéramos que decirle, por ejemplo, a un gerente, no, señor gerente, lo que pasa es que necesitamos que el sistema se lleve a cabo porque mediante el sistema usted va a poder hacer tal cosa. Así son los requerimientos de negocio. Es saber el requerimiento a qué le va a aportar a la organización. Porque fíjense que si la organización destina un tiempo para que, por ejemplo, un ingeniero allí esté desarrollando un sistema de inteligencia de negocio, la idea es que con ese sistema ya después yo optimice algún proceso, ¿no? Entonces ya no me toque hacer, por ejemplo, cruces en Excel, sino que sea más rápido sacar la información y entonces optimice el tiempo de esa persona que realiza ese análisis y demás. Entonces, esos requerimientos genéricos a nivel organizacional nos permiten ver a la organización en qué le beneficia ese software. En nuestro caso, si estamos pensando en requerimientos de inteligencia de negocios a la organización, ¿para qué le servirá eso? Eso es lo que siempre nosotros pensaríamos a nivel de requerimientos de negocio. Ya luego bajamos a otro, digamos, a un nivel un poquito más técnico y son los requerimientos funcionales, que eso sí ya los conocemos, que es lo que describe quién se espera de nuestro sistema. Entonces, del sistema uno espera, por ejemplo, que gestione datos, que, por ejemplo, uno a nivel del sistema llega a decir, bueno, vamos a mirar por acá, algo que dice es eso. Entonces, que en los requerimientos funcionales yo también pueda, por ejemplo, decir el sistema será capaz de generar el reporte de tal, integrar tal y demás. Por aquí dice César, si yo con un requerimiento genérico puedo mirar el comportamiento de pagos de matrículas con el fin que el área financiera genere estrategias de pagos y cobros, por ejemplo. Claro, entonces es para qué le sirve a la organización ese requerimiento genérico, el software desde el punto de vista de la organización, ¿a qué me va a ayudar? Entonces César, por ejemplo, nos está aquí contando que un requerimiento genérico es que él permite que mediante el software se mire el comportamiento del pago de matrículas para que allí la organización mire qué estrategias va a tomar. Por ejemplo, incentivar pagos prontos o generar cobros a los estudiantes y demás. Exactamente, así es esa. Entonces, la idea de los requerimientos de negocio genéricos es ver el valor agregado del software. Lo que pasa es que a veces nosotros somos muy técnicos, ¿no? Entonces nos dicen el software y nosotros lo desarrollamos si pensamos como desde el área de sistemas. Mi software va a tener una interfaz web, es una app móvil, es una aplicación de escritorio y va a tener una base de datos relacional, no relacional. Nosotros somos muy técnicos desde que estamos capturando los requisitos. Y ese software me va a permitir generar un reporte, almacenar la información y demás. En nuestro caso, nuestro software de BI permitirá integrar la información, pero además generar unos reportes, ¿cierto? Nosotros acá, pues, transacciones como tal de actualizar, insertar, no lo hacemos. Eso ya lo hizo otro sistema. Desde el punto de vista de inteligencia de negocios, estamos tomando esos insumos de información de otro sistema que guardó, por ejemplo, al detalle las ventas, las notas y demás. Y entonces en estos requerimientos funcionales, yo hablo de cómo
lo que espero que el sistema haga, ¿cierto? Aquí ya somos un poco más técnicos. Pero lo chévere del requerimiento de negocios es que pensamos para qué le servirá esto a la organización, el software que hago. Porque a veces, sobre todo cuando uno trabaja en empresas grandes y es del área de desarrollo, algunas organizaciones quieren, ay, el sistema que haga tal y tal cosa, y pues va a haber uno y en realidad el impacto a nivel organizacional no es, digamos, el esperado para el esfuerzo que se requiere. Además de los requerimientos funcionales, entonces, que son esos que nos cuentan qué esperamos del sistema, que el sistema genere, haga, capture y demás. También tengo requerimientos de datos, que poco hablamos de ellos, pero sí son necesarios ya desde el punto de vista de inteligencia de negocios. Entonces, requerimientos de datos nos tienen que llegar a analizar, por ejemplo, cómo son nuestros datos, de dónde vamos a obtener la información que necesitamos para los diferentes reportes de BI, eh, a esas fuentes de datos, cómo voy a acceder, con ese proceso de TL, digamos, en nuestro ejercicio académico, a nosotros nos entregan las fuentes de datos, nos van a entregar mm, unos archivos CSV. Pero ya si yo estoy pensando en una organización, bueno, ¿será que me van a entregar también un archivo plano? ¿Me van a permitir conectarme directamente a la base de datos? Todo eso toca ver en los requerimientos de datos. ¿Cómo son los datos en su calidad? Mm, es otra cosa que también uno miraría por acá. Y también miramos requerimientos no funcionales, que esos también son bien conocidos por nosotros. Los más habituales son funcionales y no funcionales. Entonces, esos requerimientos no funcionales son aquellos requerimientos que nos hablan de características de calidad del software. Siempre será así. Entonces, hay cosas que el usuario no nos dice explícitamente, pero pues que uno debería incluir allí. Entonces, por ejemplo, los tiempos de respuesta, ¿no? Es súper importante, sobre todo cuando estamos trabajando con reportes y demás, porque pues el usuario no se va a quedar media hora esperando a que el sistema le genere un reporte, ¿cierto? Aspectos de usabilidad que ustedes ya han visto mucho, por ejemplo, quienes han tomado los cursos de la línea de usabilidad precisamente en sistemas, ¿no? Porque hay software que sí genera ante el usuario como una buena interacción y demás, y hay software que no tanto. Entonces a veces no es tan intuitivo ni fácil, y otras métricas que quisiéramos ver allí son un software o sitios web en los cuales uno entra y uno, pero bueno, ¿por dónde será? ¿Cómo genero y demás? Otros aspectos, por ejemplo, asociados a seguridad, que también son importantes en el software y demás. Por ejemplo, la capacidad del software en cuanto a crecimiento, a cómo se recupera fallos y demás. Entonces, todos esos requerimientos no funcionales también se deben contemplar en los sistemas de BI. Para capturar esos requerimientos, pues hay muchas técnicas, porque a veces nosotros decimos, ya hice la parte de requerimientos, ¿y qué hizo? Unas entrevistas, pero eso solo es una técnica para capturar el requerimiento, porque lo siguiente que haríamos desde el punto de vista de desarrollo de software es que con el requerimiento o yo hago un caso de uso o hago una historia de usuario y lo coloco un poco más estructurado y los priorizo, ¿no? Por ejemplo, como nos dice las metodologías ágiles Scrum. Entonces primero vamos a desarrollar este grupo de requerimientos porque es lo que más acordamos, por ejemplo, con el usuario, lo primero que le entregaremos y demás. Pero entonces para eso, primero tuvimos que capturar el requerimiento antes de poder escribir y priorizar, ¿cierto? Y ante todo nos toca identificar a esas personas interesadas en los requerimientos. Esas personas interesadas en los requerimientos y en nuestros sistemas, o esos involucrados, son los que nosotros conocemos como los stakeholders, hemos visto por allí en algunos cursos de OML y demás. Entonces, ¿quiénes son ellos? Por ejemplo, los usuarios que finalmente están a cargo de nuestros sistemas, ¿cierto? Entonces, ellos de alguna manera son esos stakeholders y aquellas personas que van a usar el sistema, pero no siempre el usuario es el que toma la decisión. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a hacer un sistema de BI para mirar todos los reportes de matrícula, como estábamos viendo, pero de pronto este usuario es alguien de registro y control o de un área, por ejemplo, que sea el área de permanencia estudiantil. Entonces,
pero el que toma la decisión puede ser un jefe de esta persona y él no va a ser el que usa el sistema, puede ser alguien más, o puede ser el gerente de una organización el que dice si se hace o no se hace el software o si se hace así. No siempre el que lo va a usar es el que toma la decisión, sobre todo en organizaciones muy grandes. Si la organización es algo más pequeña, entonces puede ser que el que tome la decisión sobre el software también sea el usuario. Listo. También tenemos, por ejemplo, otros desarrolladores, otros compañeros, sobre todo en esta parte de BI, porque pues nosotros tenemos que trabajar con las bases de datos existentes, con otros sistemas que estén por allí, de pronto no, ya no tan estructurados, en sistemas que no sean SQL y demás. Entonces nos toca hablar con el área técnica encargada de esos sistemas, porque de pronto nosotros lo que vamos a hacer es integrar la información de esos sistemas y desarrollar el sistema de BI. Entonces me toca hablar con los desarrolladores o, por ejemplo, necesito, sé que en la interfaz web hay algún dato asociado, por ejemplo, a las notas del estudiante o no, digamos, al valor de las facturas, pero necesito saber eso finalmente en qué tabla de la base de datos queda. Puede ser que con el desarrollador yo pueda llegar a ese detalle. Ah, no, si lo que estoy capturando aquí mediante este formulario finalmente queda almacenado en tal parte. Entonces, por eso nos toca también interactuar con nuestros compañeros de desarrollo allí. Y también hay que tener en cuenta toda la legislación. Hay unas áreas que son más críticas que otras, por ejemplo, toda la parte de salud. Ustedes saben que aquí hay legislación, que si estamos hablando de cobros, que si estamos hablando de la historia clínica, todo eso tiene una legislación a cual nos toca contemplar. Por ejemplo, toda la parte de reporte de datos estudiantiles al Ministerio de Educación, entonces eso también tiene unos parámetros establecidos de cómo se entrega la información. Lo de salud, pues ya les había dicho que también, seguramente si estamos pensando en ventas y toda la parte de impuestos, eso también tiene su legislación y así. Entonces, todos estos interesados me toca tenerlos en cuenta para capturar el requerimiento, porque puede ser que yo necesite capturar un requerimiento, el usuario me diga una cosa, pero también me toque hablar con el jefe de esa persona, por ejemplo, o con otro compañero de tecnología. Para mirar entonces esos interesados o los stakeholders, pues una forma de hacerlo es mediante el organigrama de la organización. Entonces vamos a mirar toda la parte mm, de financiera de una universidad. Entonces, bueno, voy y busco por acá la parte financiera para ver quién es esta persona encargada, qué áreas están allí para saber con quiénes puedo hablar. Esa es una manera de identificar esos stakeholders en mi organización, a través del organigrama si no sé con quién tengo que hablar. Otra forma es una técnica que es peeling the onion o pelando la cebolla. Pues la cebolla resulta que tiene varias capitas, ¿no? Entonces acá, a medida que la vamos pelando, sale otra y otra capa. Entonces, así como pasa con la cebollita, puede ser que yo esté hablando con algún interesado aquí de mi sistema y esta persona me diga, sí, esa parte toca confirmarla con mi jefe y me remitan aquí a esta persona. Y esta persona me puede remitir con una persona, digamos, de otra área también, un jefe, pero entonces, por ejemplo, el jefe de retención estudiantil y así. Entonces, unos usuarios me van remitiendo a otros a medida que yo voy como viendo cuál es la información que necesito capturar aquí de los usuarios. Pero aquí con esto, pues ya voy identificando qué personas son las que, con las cuales yo me debo reunir o realizar algunas estrategias de entrevistas y demás para los requerimientos. Y ya lo otro son técnicas de captura de requerimientos. Como les decía hace un rato, nosotros hacemos capturas de requerimientos para poder, de alguna manera allí, nosotros identificar cuáles son esas necesidades del usuario y después poderlas definir claramente en los requerimientos. Una técnica es la lluvia de ideas. Entonces, es muy usual, como en esta fotografía, que nosotros tengamos todas las personas de la organización o las áreas involucradas en una reunión. Entonces, hagamos una lluvia de ideas allí. Una lluvia de ideas que, por ejemplo, nos diga, bueno, vamos a ver los reportes que necesitamos en cuanto al área
de generación de recibos de estudiantes y acá tenga el área financiera, tenga un área de registro y control, tenga los directores de los diferentes programas académicos y entre todos hagamos una lluvia de idea de, por ejemplo, esos reportes de BI que yo tendría que generar desde el sistema, ¿listo? Entonces esa es una forma. La lluvia de ideas, pues siempre es algo que nos da un muy buen resultado. Otra forma, pues, es mediante el análisis de documentos. ¿Por qué? Pues porque en el análisis de documentos puede ser que yo encuentre algo muy interesante. Entonces, ¿relacionado a qué? Por ejemplo, a reportes. Como yo voy a generar reportes, entonces de pronto esto ya hay unos reportes aquí, guías que están trabajando, no sé, en Excel. Entonces, ya me da una idea de lo que tenemos que hacer allí. También puede ser que encuentre memorandos, manuales técnicos, manuales de usuario, las redes sociales de la organización, documentos de procesos de esos que nosotros encontramos desde el punto de vista de los ingenieros industriales, que ellos hacen sus grafiquitos del proceso para contar cómo es todo esto y nos sirve a nosotros para tratar de ver cómo es el requerimiento allí o qué puedo también deducir de los documentos. Entonces, todas estas técnicas son complementarias, no hablo con el usuario, también puedo ver documentos. Aquí hablando a propósito de procesos, otra forma es hacer el modelado de procesos. A veces en la organización tienen como la idea, nosotros lo que hacemos es tal y tal, pero con un modelado de procesos podemos aterrizar más la idea, ¿no? Aquí sí nos ayudan mucho nuestros compañeros de ingeniería industrial para hacer todo este modelado de procesitos. Entonces ellos van, por ejemplo, generando acá el proceso de cómo generar el reporte de la matrícula al cabo de un periodo académico. Entonces por aquí primero verificar los recibos generados, las cancelaciones, los nuevos y todo eso lo van es plasmando en un proceso y eso también nos sirve como técnicas de captura de requerimientos. Pues ya muy habitual que siempre uno piensa primero en esto son entrevistas y cuestionarios porque siempre el diálogo con los usuarios finales nos va a permitir a nosotros entender qué es lo que necesitan esos usuarios. Entonces, si puede ser que yo haga una entrevista y un cuestionario, entonces allí ya puedo ver con las personas de la organización, aclarar dudas, preguntarles qué se requiere y demás. En estas entrevistas es importante, como nosotros desde el nivel de inteligencia de negocios trabajamos ya de cerca con usuarios que son directores de área y gerentes y demás, que estas entrevistas ya las tengamos las preguntas claras, si me dedican 15, 20 minutos, media hora para una reunión, optimizar el tiempo porque pues hay que ver que son personas supremamente ocupadas y que entonces nosotros tenemos que ser muy asertivos en lo que preguntemos en la entrevista, ¿sí? Porque si llegamos, bueno, señor gerente, es que quería preguntarle esto y aquello y divagamos, entonces seguramente ya no nos van a conceder una segunda entrevista porque no fuimos óptimos en nuestro tiempo. Otra técnica para capturar requerimientos son los talleres o los conocidos workshops también. Entonces, en estos talleres, a diferencia de la lluvia de ideas, ya lo que se tiene es como una agenda muy específica de lo que se va a realizar hoy. Entonces, vamos a definir en las diferentes áreas qué son las métricas que queremos analizar, por ejemplo, en una clínica, ¿no? Las métricas en cuanto al cumplimiento de citas médicas, de los laboratorios, de acuerdo a la meta que se estableció, de los programas de promoción y prevención y los laboratorios y los medicamentos de esos programas y demás. Y allá en esos workshops a talleres también se involucran personas de diferentes áreas. Todos esos trabajos que sean con personas de diferentes áreas son un reto para quien modera el taller, porque pues si este es de financiero, él quiere pues ver sus intereses allí, por acá puede ser el de tecnología también querrá ver la parte que a él le interesa, y entonces de pronto aquí están los dueños de la clínica, quieren ver otra cosa, entonces tendremos que concertar entre todos nuestro sistema de BI finalmente, qué es lo que va a mostrar, pero es un trabajo enriquecedor en el sentido que está
el punto de vista de diferentes áreas de la organización y eso permite que los sistemas sean muy buenos. Entonces estos talleres seguramente tendrán una jornada de mediodía, un día, y pues el objetivo es que de allí salga algún documento, algún producto eh, resultado de ese taller. Entonces, que por ejemplo tengamos unas historias de usuario, tengamos un documento de requerimientos, tengamos algún prototipo dibujado, algo así es lo que nos permite el taller, todo esto dentro de las técnicas. Otra técnica de captura de requisitos es aquella que se llama un día en Navidad. Entonces, si ya sé que quien analiza, por ejemplo, toda la parte de matrículas es el señor encargado del área de finanzas, entonces voy y miro qué es lo que le está haciendo en su día a día. Seguramente él me estará contando. Lo que pasa es que a final de cada periodo académico o al inicio yo genero un reporte con tal y tal y tales características, entonces estar cerca a estos usuarios, inclusive en su entorno de trabajo, en su área como tal, ver qué es lo que están generando, ver cuáles son las necesidades de información que yo tengo allí, también me aporta mucho a mí como analista de datos, porque puedo entender exactamente qué es lo que están haciendo, si yo puedo estar allí en el lugar del usuario y entender sus necesidades y ver qué es lo que hacen. Es más chévere a veces verlos porque ellos cuentan una parte, pero verlos ya en acción pues le permite a uno como dimensionar hasta dónde tiene que llegar el sistema. Y hay otras técnicas que podemos llamar técnicas de apoyo en todas estas, cuando hagamos entrevistas, encuestas, talleres y demás, y es todo lo que nosotros a veces usamos desde nuestras actividades académicas, también sirven mucho en toda la parte de requerimientos. Entonces, por ejemplo, hagamos un mapa mental que nos especifique el sistema que debe hacer, un mapa conceptual, un diagrama de causa-efecto como este que tenemos acá. Entonces, unas causas con unos efectos en qué va a terminar. Grabaciones de audio y video y con estas pues siempre con autorización de los usuarios para el uso de su voz y tono. La ventaja de, por ejemplo, grabar una entrevista es que luego nosotros podemos volver a escuchar, el usuario dijo, o las reuniones virtuales, ¿no? Si yo la grabo, entonces puedo volver a escuchar si tengo alguna duda en una parte y decir, ya sé qué fue lo que me dijeron. Pero pues en todo esto, como siempre, contamos que vamos a grabar. ¿Listo? Además de entonces todas esas técnicas de captura que seguramente me permiten a mí identificar qué requerimientos tengo, pues también voy a hacer el análisis de fuentes de datos. Entonces, en ese análisis de fuente de datos, yo lo que voy a ver es dónde están los datos que yo necesito y cuáles son digamos, las fuentes de datos con las cuales yo voy a trabajar. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de datos allí? Seguramente habrá unas fuentes de datos que vienen de la parte de las bases de datos. Otros pueden venir de un Excel, otros pueden venir de otros archivos por aquí de TXT, de las mismas aplicaciones de la organización. Yo puedo decir, mira, allí está la fuente de datos que se requiere. Y dentro de identificar cuáles son esas fuentes de datos, es decir, los sistemas y los archivos y las bases de datos donde voy a obtener mis datos para después su análisis, hay algo que es el mapeo de datos. Entonces, en ese mapeo de datos, lo que yo hago, y que seguramente lo vamos a ver con más claridad en la siguiente actividad, es ver que, por ejemplo, yo tengo unas columnas que son similares entre una tabla y otra. Entonces, por ejemplo, acá en este archivito de Excel, tengo algunas columnas que se llaman nombre, email y teléfono. Y por acá en una tabla de mi base de datos, pues tengo aquí una columna que se llama Customer Name. Entonces, pero es este mismo nombre que tenía aquí. Entonces, ese es el mapeo de datos, es decir, este es equivalente a este. Aquí tengo un teléfono también. Aquí tengo un email y ya se llama Business Email. Entonces, fíjense que, voy a mirar y corresponde como están hablando de lo mismo. Ese es el mapeo de datos. Y bueno, entonces eso es lo que tenemos desde la parte teórica. Listo, vamos a ver qué es lo que tenemos que desarrollar en esta actividad. Entonces voy a compartirles ahora. Vamos a revisar aquí nosotros rápidamente nuestra actividad. Entonces resulta que para esta actividad vamos a hacer lo siguiente.
se nos presenta a nosotros un problemita anexo que es asociado a una cadena de tiendas de ropa y nos dicen que pues realmente tienen tiendas en todo el país, pero quieren ver información básica del inventario. Aquí nos están hablando de fuentes, entonces fíjense que aquí ya estas fuentes ya, fuentes de datos, listo, que entonces tienen información por acá del sistema web, que el sistema web tienen alguna información. Esta es información asociada a productos, porque como es una tienda de ropa, entonces necesitan la talla, la categoría y demás. Y que tienen por allá en una basecita de datos Access una información de los proveedores. Entonces, ¿quiénes son los que están trayéndoles las camisetas, los jeans, las chaquetas y demás? Entonces, por aquí ya hay como dos fuentes de datos, dos sistemas con los cuales vamos a trabajar. Y pues nos dicen que hay un desafío, que resulta que la integración manual de estos datos para generar los reportes cada vez es más agotador, es más compleja, es propensa a errores, ¿no? Porque si yo la integro manualmente, puede ser que cometa algún error y pues el resultado del análisis luego de esto puede ser en cifras de ventas y demás, digamos, desfasado o erróneo, y entonces puedo llegar a decisiones erróneas en la empresa. Y que el objetivo es que vamos a implementar una estrategia de BI. Como hace un rato vimos, la estrategia implica desde el análisis hasta la construcción. Entonces, lo primero es saber que para esta tienda nosotros vamos a generar una estrategia de BI que me permita automatizar la integración de datos, la consolidación y generar unos reportes. Nos contaron los reportes que se supone salen de esas fuentes de datos. ¿Listo? Aquí nos cuentan los reportes. Y que todo eso pues va a facilitar el análisis del inventario para saber que si en una tienda tengo, por ejemplo, más camisetas o menos jeans, entonces cómo estoy de inventario, si tengo que pedir más y demás. Entonces, para eso, entonces voy a estar analizando por acá pues todo lo que tengan las tiendas. Entonces ya nos hablaron de la información, de los sistemas web y demás. Entonces, con este primer acercamiento al problema, a nosotros se nos pide lo siguiente en la guía de actividades. Vamos a mirar por acá donde está nuestra guía. Entonces dice que vamos a hacer lo siguiente. Este trabajo es de manera individual, esta parte que estoy explicando, la parte de la estrategia de BI. Con este problema que ustedes lo encuentran ahí donde está la guía de actividades, arriba en una parte que es como un anexo, vamos a establecer la estrategia de BI y lo primero que habíamos dicho era que íbamos a identificar los requerimientos. ¿Listo? Vamos a mirar todos esos requerimientos que vimos, el de negocio, el funcional, no funcional. Entonces, vamos a identificar mínimo un requerimiento de negocio. Acuérdense que acá entonces nosotros como nos están presentando esos dos sistemas y unos reportes que generamos desde allí, ¿para qué queremos integrar los datos? ¿No? Por acá nos dan un ejemplo. Entonces, a nivel de negocio, seguramente para apoyar la toma de decisiones, facilitar el análisis del inventario, lo que ustedes consideren que para la tienda les servirá ese sistema de BI que vamos a construir. Entonces, vamos a describirlo acá y vamos a asignarle un número de 1 a 100. Esto es como para priorizar qué requerimientos son más críticos y cuáles no. Entonces, esa es la idea de esa tercera columna. Luego aquí los requerimientos funcionales nos van a decir el sistema debe. Entonces la pista acá es que pues ya nos están diciendo qué reportes vamos a generar. Entonces el sistema, por ejemplo, me debe generar un reporte de la cantidad de productos existentes por categoría, de la cantidad de productos existentes por tienda y demás reportes que se vienen allá. Como aquí ya nos dijeron, entonces ya sé que eso es lo que a nivel de requerimiento funcional se esperaría, ¿cierto? Lo que el sistema haría para tenerlo presente ahí. Por cada requerimiento funcional que vayamos adicionando, entonces por aquí una filita, ¿vale? Y lo mismo, le vamos dando la priorización. Los requerimientos no funcionales, como decíamos hace un rato, entonces esos son los asociados a calidad. Desde su criterio, entonces cada uno de ustedes va a decir, estos requerimientos, por ejemplo, están asociados a seguridad, a tiempos de respuesta, usabilidad, los que ustedes consideren que pueden tener allí, ¿vale? Y
pues adicional a esos requerimientos funcionales, no funcionales y de negocio, vamos a pensar qué técnica de esas que hablamos hace un momento u otra ustedes usarían para capturar los requerimientos. Entonces, por ejemplo, no, a mí me gustaría capturar los requerimientos mediante una entrevista y yo lo que haría es solicitar al gerente de la tienda de ropa que me considere una entrevista, por eso le pregunto, no sé, los reportes o el inventario, para qué lo quiere analizar y bla, bla, bla. No, yo haría una encuesta y la aplicaría con las personas encargadas de toda la parte del inventario en las diferentes tiendas, los que ustedes consideren que deben colocar ahí. Entonces ya hablamos de algunos, ustedes pueden colocar allí cuáles les gustaría y cómo la llevaría a cabo. ¿Listo? Para tener en cuenta que esa captura de requerimientos también tiene algunas técnicas. También vamos a hacer el análisis de fuente de datos. Entonces, desde allí nosotros vamos a decir de dónde voy a obtener los datos. ¿Listo? Ahí en el problema se nos cuenta cuáles son los sistemas que están por allí asociados a esos datos. Entonces, pues vamos a remitirnos al problema y ustedes miran qué sistemas se muestran allá. Entonces, qué bases de datos, qué sistemas y demás, que son pues ese análisis de la fuente de datos. Entonces, para este problema se identifican los diferentes, este sistema y cada cual contiene tal cosa. ¿Listo? Y los requerimientos de datos. Entonces, en esos requerimientos de datos, para esos reportes que nos piden acá, estos reportes que sabemos que nuestro sistema tiene que hacer, por ejemplo, la cantidad de productos existentes por categoría, ¿qué datos me imagino yo que necesito para generar ese reporte? Es la cantidad de productos existentes por categoría. Entonces necesito precisamente datos sobre el producto, su nombre, su descripción, la cantidad, la categoría asociada al producto, porque aquí me están diciendo que por categorías y también la cantidad de existencias en el inventario. Los campos que yo me imagino. Yo todavía no estoy viendo tablas, ni archivos Excel, ni archivos CSV, pero pues esto me permite como imaginarme, uy, si tengo que generar, por ejemplo, el reporte de los clientes que más compran en una tienda, necesito los datos de los clientes, ¿no? Para presentarlo allá en el reporte. Entonces, los nombres del cliente, qué cantidad de productos que compra por mes o algo así. Entonces, así para cada uno de los reportes vamos a imaginarnos qué campos o qué información requiere. Entonces, fíjense que con esto ya abarcamos como un primer acercamiento a nuestro problema y a nuestra estrategia de BEI. Entonces, con todos estos requerimientos de datos, no datos, funcionales y demás, vamos a construir un documento ahí bien chévere que tenga portada, introducción, el problema, un objetivo de la estrategia, para qué queremos construir la estrategia de BI, los requerimientos, las técnicas de captura, análisis de las fuentes de datos, requerimientos de datos, conclusiones y referencias en un documento así bien chévere, bien elaboradito y todo para subirlo de manera individual en el entorno de evaluación. Listo, entonces eso. Y a nivel colaborativo, entonces pues ustedes, aquí ya habíamos dicho que vamos a mirar algunos temas teóricos asociados a esta tarea que estamos desarrollando. Se plantean 5 preguntas. Si quieren, pueden todos trabajar sobre las 5 preguntas o si quieren, divídanse en cada uno de los grupos. Entonces, compañeros, yo voy a trabajar sobre qué es un requerimiento de negocio. Lo coloca en el foro. No se les olvide comentar algún comentario de los demás compañeros y hacemos entre todos una presentación para consolidar como el resultado de esa discusión en el foro. Eso es de manera colaborativa. Como siempre, en la parte colaborativa. Entonces, pues la recomendación es participar con tiempo, ¿cierto? Para no tener a los compañeros del grupo colaborativo esperando nuestra participación. Esa es pues la actividad en la cual estaremos trabajando en este par de semanitas. Y pues aquí también no olviden consultar la agenda para ver cuándo se vence esto, las diferentes fuentes bibliográficas y demás. Bueno, esa es la actividad que vamos a desarrollar. No sé si hay alguna pregunta por aquí o si ya más o menos todo bien, o a medida que vamos haciendo
Las actividades seguramente nos surgen. Todo bien, listo, gracias César. Entonces, bueno, compañeritos, esa es, digamos, la invitación, ir viendo nuestro problema planteado, ir viendo los requerimientos, ir elaborando el documento, irse organizando también al interior de los grupos colaborativos, ¿listo? Para entregar, digamos, en los tiempos esta actividad. Muy importante la participación en el foro, porque acá en esta actividad, el foro, en esta concretamente, entonces tiene una actividad, un puntaje importante, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por su atención y quedo atenta ahí en el grupo o cualquier cosa referente a la siguiente actividad que realicemos. ¿Listo? ¿Dudas y demás? Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Nos vemos entonces. Chao, chao.